Terminamos en el último corte de la clase determinando cómo se calculaban los esfuerzos y las deformaciones cuando tenemos comportamiento elástico, que básicamente pues utilizamos todos los métodos elásticos que conocemos como eh, la ley de Hooke específicamente. ¿Listo? Entonces, ahora vamos ya a iniciar a estudiar el comportamiento inelástico de la sección. Nos interesa porque en realidad el método con el que usualmente se diseña hace que los materiales incursionen en el campo inelástico, es decir, aprovechan todo ese comportamiento inelástico que tiene el material propiamente. Así que vamos a iniciar con cómo se va a calcular la resistencia de secciones sometidas a flexión. Resistencia de una sección de concreto reforzado sometida a flexión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el estudio de este comportamiento específicamente? Lo que nos interesa determinar es cuál es la máxima resistencia de una sección de concreto reforzado. Esa máxima resistencia la vamos a definir como resistencia última, resistencia nominal o resistencia nominal de falla. Entonces interesa calcular la resistencia máxima de una sección de concreto reforzado. Esa resistencia máxima la vamos a definir como resistencia última resistencia nominal o resistencia nominal de falla. Vamos a identificar esta resistencia como R sub U, resistencia última. Sin embargo, como estamos analizando elementos sometidos a flexión, esa resistencia última la vamos a expresar en términos de un momento. Perdón, no es RU, es R sub N, resistencia nominal. R sub U es para la solicitación. Corrijo, es R sub N. R sub N. Se va a expresar en términos de un momento nominal.
que vamos a definir como M sub n. Momento nominal de la sección de concreto reforzado. Como estamos en la última etapa, estaríamos en la última etapa, considerando que la falla es la última etapa, del comportamiento de la sección, es evidente que estamos con comportamiento inelástico. Este comportamiento, ¿qué implica? Pues básicamente que no hay proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones. Es decir, que no puedo aplicar la ley de Hooke. La cuarta condición va a ser que cuando la sección llegue a su máxima resistencia, fallará por tracción o por compresión. Y eso ya lo vimos en un corte anterior. ¿Cuáles eran las condiciones para definir una falla por tracción o por compresión? Miremos entonces en esta etapa de resistencia última cómo es el diagrama de esfuerzos y de deformaciones. Sección de concreto, B por H, cuantía de acero, A su S, en una distancia D. Muy bien, el eje neutro está bien arriba, la sección ya está en su última etapa. Así que todo el acero, el concreto que está por debajo del eje neutro, fisurado, el diagrama de deformaciones tendrá la siguiente tendencia. A nivel del acero voy a tener una deformación en el acero y en el concreto una deformación en el concreto a compresión que va a ser igual a ¿cuánto? Cuando estamos en condición de falla. 0.003. Muy bien. La deformación en el concreto va a ser igual a la última, 0.003. Si la deformación en el acero es mayor a la deformación yield, ¿qué tipo de falla es? Tracción.
falla por tracción. Y si la deformación en el acero es menor que la deformación yield, quiere decir que el acero no entró a la zona de fluencia, entonces falló primero el concreto. Dependerá, o sea, lo que decía en la cuarta condición, que en esa instancia última puede ocurrir falla por tracción o por compresión. Dependerá del tamaño de la sección, dependerá de cuánto acero le coloquemos a la misma. Muy bien. Para esta última etapa vamos a llamar a la posición del eje neutro como C. Posición del eje neutro C. La posición del acero ya está, muy bien. Ahora voy a pasar a dibujar el diagrama de esfuerzos. Para el caso del diagrama de esfuerzos, recordemos, estamos en comportamiento inelástico. Entonces, tenemos la máxima o el máximo esfuerzo en el acero, en el concreto, perdón, a compresión, y tenemos comportamiento inelástico. Muy bien. Esta distribución de esfuerzos en el acero van a estar en función de la curva constitutiva, de los esfuerzos en el acero, no, esfuerzos en el concreto, van a ser función de la curva constitutiva del concreto y tendrán la misma forma prácticamente. Permítame, yo bajo un poco más este diagrama. Tienen la misma forma. Lineal, sube a la máxima resistencia y luego falla. ¿Listo? Entonces, dependerá de esa distribución de esfuerzos en el concreto. Se podría determinar, como bien les decía, con la curva constitutiva del concreto, pero en realidad no se hace de esa manera. Aquí tengo el esfuerzo en el concreto. Del lado del acero, pues ya no tengo concreto en la parte inferior, así que solamente hay un esfuerzo en el acero desarrollándose. Muy bien. Y ahora integramos los esfuerzos y con eso calculamos la fuerza de tensión. Integro el volumen de esfuerzos de compresión y calculo mi fuerza de compresión. Conociendo el brazo, pues puedo determinar mi momento interno. Si estoy en la condición última, o sea, eso es lo último que resiste la sección, este momento interno, el que es producto de este par de fuerzas internas que están asociadas a los materiales que conforman la sección transversal, viene siendo mi momento nominal, el que quiero calcular, es decir, la máxima resistencia. Estoy en mi condición de falla.
máxima resistencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Básicamente que no puedo determinar esta distribución de esfuerzos que están con comportamiento inelástico, sobre todo en el concreto. Así que para diseñar estas secciones aparece un teorema, una teoría que se conoce como el diagrama equivalente de Whitney. Diagrama equivalente de Whitney. ¿Qué me presenta ese diagrama equivalente de Whitney? Me va a presentar una distribución aproximada de los esfuerzos a compresión. ¿Qué aproximación va a ser el diagrama? Proyecto mi posición del eje neutro. No puede cambiar esa posición. Esa posición del eje neutro está respecto a una distancia C desde la fibra extrema a compresión. Y el diagrama equivalente de Whitney lo que dice es lo siguiente: va a calcular un área equivalente a compresión menor que la que en realidad estamos viendo con la distribución de esfuerzos inelásticos. Un momento, yo veo un color como que sobresalga. Vamos con este azul, moradito. Bien, entonces va a decir, el diagrama de Whitney nos dice, mira, yo voy a darte una distribución de esfuerzos en una altura menor, tal que si proyecto esa altura hasta mi sección transversal, estaría hablando de una altura equivalente. Que me genera un área equivalente a compresión que voy a llamar A. Entonces voy a tener toda esta área equivalente. Es menor que la real, es un área equivalente. Entonces va a ser mi área equivalente A. Área equivalente de Whitney. Muy bien. Y en esa área equivalente voy a presentar una distribución constante de mis esfuerzos a compresión. ¿Cuál es el objetivo de esta área equivalente? Que más o menos en términos generales la compresión que sale de los esfuerzos inelásticos reales con comportamiento inelástico se aproxime a la compresión que puedo calcular en esta área equivalente. ¿Listo? Es un teorema, de esa manera se maneja y está comprobado pues que se puede utilizar y los resultados son bastante cercanos. El diagrama equivalente de Whitney, entonces, tomo un área menor equivalente, como redujo el área, ahora va a reducir el esfuerzo equivalente a compresión. Ese esfuerzo equivalente a compresión en el concreto lo toma de 0.85 F'C.
Y F'C es un dato que vimos desde el principio, tenemos que conocerlo del concreto reforzado. Depende de la calidad del concreto reforzado, si es un concreto de 21 megapascales, si es un concreto de 30, 35, entonces F'C va a ser un dato. Así que el esfuerzo a compresión constante y lo tomamos de 0.85 F'C siempre para el caso de analizar la máxima resistencia de la sección. Y con eso solucionamos pues todo el problema. Aquí puse compresión hacia la derecha y hacia la izquierda. Compresión hacia la izquierda, muy bien. Y en la fila de acero, atención, en la parte inferior, tengo el esfuerzo en el acero que me genera la tensión en la parte inferior en función del área de acero que tenga la sección. Ese esfuerzo en el acero puede ser igual al esfuerzo de fluencia. Si es igual al esfuerzo de fluencia, estaríamos en una falla por tracción. Y si ese esfuerzo en el acero es menor al esfuerzo de fluencia, estaríamos en una falla por compresión. ¿Listo? Entonces dependerá del tipo de falla el esfuerzo a nivel del acero y se podrá determinar. Con esta información, ahora es mucho más fácil determinar el momento interno de la condición última de esta sección transversal. Tengo el brazo, que ese brazo para esta condición última lo vamos a igualar a Z. ¿Listo? Entonces va a ser el brazo de mi condición última. Con esa información ya puedo determinar mi momento nominal. Ese momento nominal es el momento interno, no se olviden de eso. O sea, lo vamos a calcular con las propiedades de los materiales. Concreto, la calidad del concreto, el área de la sección transversal y también la cantidad de acero de refuerzo, así como el grado del acero de refuerzo. Muy bien. Entonces, en este diagrama, pues es mucho más fácil determinar el brazo, ya que como tengo una sección equivalente rectangular, pues el centroide de esa área rectangular estaría justo, como la altura equivalente es A, la altura equivalente es A, entonces el centroide de esa sección estaría justo en A medios. Por lo tanto, aquí tengo A medios y mi brazo Z, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual Z? D menos A medios. D menos A medios. D es la altura efectiva respecto a la posición del acero. D. Entonces el brazo Z sería a toda esta distancia D le resto A medios. D menos A medios. Muy bien. Hasta ahí está claro lo que estamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Esta es la parte como más importante para calcular o evaluar la resistencia de una sección y posteriormente pasar a diseñarla. Profe, ¿cómo se calculaba esa? Ah, ya les voy a decir cómo se calcula. ¿Listo? Ok.
Muy bien. Antes de pasar a ver cómo se calcula A, voy a presentar la distribución de los esfuerzos en un volumen de la sección. Muy bien, esta es mi sección B por H. BH por aquí. Tengo la cuantía de acero, posición del eje neutro, así que mi altura A es una altura efectiva menor que la posición del eje neutro, que la estoy representando con C. Aquí está C. A va a ser una altura menor. Y ahí proyecto mi área equivalente. Esta es entonces mi área equivalente. Con eso represento la distribución de esfuerzos constantes usando el diagrama de Whitney. No lo voy a sacar tanto porque si no se me empieza como a saturar el esquema. Listo. Aquí tengo el esfuerzo en el concreto, que con el diagrama equivalente dijimos es el 85% de F'(C), constante en toda esa área equivalente a compresión. Este sería el volumen de esfuerzos que nos presenta Whitney y que es mucho más fácil de trabajar comparado con la distribución de esfuerzos inelásticos. Entonces, en el centroide de este volumen ubico mi resultante de compresiones, que es C, que estaría a una distancia de A medios, y del lado del acero tengo mi esfuerzo en el acero, con la cual me olvido de esa dirección de la compresión hacia la izquierda, la tensión en el acero hacia la derecha, y entonces aquí de nuevo muestro mi momento nominal. ¿Qué sería función de compresión por el brazo? Z, que dijimos es igual a D menos A medios, o igual a la tensión por D menos A medios, da lo mismo. Dejémoslo como Z. Igual a Z. C por Z o AD por Z.
¿Listo? Esa es la condición. Muy bien, entonces, como su compañera hace un momento me decía, ¿cómo calculo A? De toda esta información, F'C es conocida, así que no hay problema. Entonces, no conozco la posición del eje neutro, no conozco C como posición del eje neutro y tampoco conozco A. Entonces, vamos a ver cómo determinamos esos datos. Entonces, con Whitney, usando la teoría del diagrama de Whitney, se presenta primero lo que ya vimos, que el esfuerzo es constante y es igual el esfuerzo en el concreto es constante y es igual a 0.85 F'C. Y la segunda condición tiene que ver con la altura del área equivalente a compresión. Entonces la altura A del área equivalente a compresión es igual a un coeficiente beta sub i por la posición del eje neutro. Ese coeficiente beta sub i va a estar en función de la calidad del concreto simple. Miremos la resistencia del concreto a la compresión en megapascales relacionado con ese coeficiente beta. Si tenemos un concreto que tiene una resistencia entre 17 megapascales a 28 megapascales, estaríamos trabajando con un coeficiente de 0.85. Si ese concreto tiene una resistencia mayor a 28 megapascales, entonces este coeficiente va a variar de la siguiente forma. Sería 0.85 menos 0.05 por F'C menos 28 sobre 7. Sobre 7. Y en todo caso, esa expresión debe ser siempre mayor o igual que 0.65. Esta es la forma entonces de determinar los valores de beta. Todas estas expresiones del diagrama equivalente de Whitney, todo lo que estoy indicando, se encuentran especificadas en 3 numerales de la NSR10. Están dadas en el C10, 7, 1, C10, 7, 2 y C10, 7, 3. Muy bien. Miremos entonces con esa condición, pues cómo podemos trabajar el diagrama equivalente de Whitney con la información que conocemos. Empecemos con el diagrama de Whitney a hacer un equilibrio de fuerzas horizontales. Un equilibrio en X.
vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Siendo X, pues, la dirección, Profe, ¿sí? profe, disculpe, ahí donde dice el momento nominal, creo que es de arriba, donde está la D. A es T, sí, gracias. Bueno, profe. T por Z. Gracias. Entonces aquí tengo X en la dirección paralela al eje longitudinal del elemento. En esa dirección voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo? La tensión y la compresión. Entonces tendría que compresión es igual a la tensión. Ahora, ¿a qué sería igual la compresión? ¿A qué es igual la compresión? Integremos todo ese volumen de esfuerzos a compresión, todo esto que está en morado. ¿A qué sería igual? A 0 Beta sub I por C. por Fs. Bueno, entonces recordemos que estamos proyectando ese volumen de esfuerzos en un área equivalente A. ¿Listo? Es el área equivalente. Área equivalente A. Entonces, de forma conceptual podría decir como la distribución es pues constante, sería igual a 0.85 F'C en el área equivalente A. ¿Listo? Y eso es igual a la tensión. ¿Y la tensión a qué es igual? Al área de acero por el esfuerzo en el acero. Muy bien, lo que hemos visto desde antes, área del acero por el esfuerzo en el acero. Este esfuerzo en el acero, como ya lo definí anteriormente, va a ser función del tipo de falla, según el tipo de falla. Puede que sea igual al esfuerzo Y o puede que sea menor al esfuerzo Y, según el tipo de falla. Muy bien. De esta expresión, pues entonces voy a decir, mira, la resistencia a la compresión del concreto la conozco. La cantidad de acero la conozco porque estoy analizando comportamiento, o sea que tengo que saber qué acero tiene la sección, no estoy diseñando, quiero saber cómo se comporta una sección con un acero ya definido. Entonces conozco el área de acero. El esfuerzo en el acero también se puede determinar según el tipo de falla. Puede que sea igual al esfuerzo Y o puede que sea menor al esfuerzo Y, así que mi única incógnita es el área. Entonces, despejando el área, me queda que esa área es igual al área de acero sobre 0.85 por una relación de esfuerzos, esfuerzo en el acero sobre el esfuerzo en el concreto. Esa es la expresión para calcular el área equivalente a compresión. Y ahora esa área equivalente a qué es igual. Hagámonos este esquema. A por B, ¿no? A por B. Esa área equivalente a es igual a la base de mi elemento por la altura de mi elemento. Entonces reemplazo y me queda que área es A por B igual a su S por Fs sobre
punto 85 F'C. El ancho de mi sección la tengo que conocer, tiene que ser un dato, se debe conocer, estamos verificando comportamiento, así que mi nueva incógnita es A, que es la altura equivalente. Tendría que es igual entonces a A sub S sobre punto 85 por B por una relación de esfuerzos, esfuerzo en el acero sobre esfuerzo en el concreto. ¿Listo? Entonces, tengo una primera expresión para calcular la profundidad efectiva de mi diagrama de Whitney. Y va a ser función de cuánto acero tiene la sección, del ancho de la sección transversal y de la calidad de los materiales, es decir, resistencia del acero a fluencia y resistencia a compresión del concreto. Ahora utilicemos otro concepto de equilibrio, pero va a ser un equilibrio de momentos. Entonces, con el equilibrio de momentos, era lo que ya habíamos definido anteriormente. Sumatoria de momentos internos es igual a sumatoria de momentos externos. Como estoy evaluando resistencia máxima, voy a concentrarme en este momento interno. O sea, este es lo que me indica la capacidad de la sección. Y ese momento interno, ya lo había definido, no es otra cosa que mi momento nominal. Y el momento nominal, dijimos, es igual a la compresión por el brazo Z o a la tensión por el brazo Z. Si utilizamos la compresión por el brazo, la compresión era igual, por acá la tenemos, ya lo habíamos definido, 0.85 F'C por el área a compresión. Entonces reemplazo 0.85 F'C por el área equivalente a compresión por el brazo. Y el brazo, habíamos dicho, es igual a D menos A medios. ¿Cuál me llevo? Quizás este de acá. Z es igual a D menos A medios. Entonces por D menos A medios. Y si lo quiero hacer respecto a la tensión, sería el área de acero por el esfuerzo en el acero, que este esfuerzo en el acero, ya sabemos, puede ser igual al esfuerzo YIL o puede ser menor al esfuerzo YIL. Si es menor al esfuerzo YIL, lo calculo utilizando la ley de Hooke, es decir, esfuerzo en el acero igual a módulo de elasticidad del acero por la deformación en el acero. Depende del tipo de falla. Y por el brazo, que es D menos A medios. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en donde tengo menos variables, y eso va a ser el caso de la compresión. Para el caso de la tensión, determinar cómo está ese acero, si está fluyendo o no,
no lo puedo concluir inmediatamente. Deme un momento. Muy bien, entonces me voy a ir por la primer condición, por lo que les decía que en este momento no puedo definir exactamente cómo está el acero, si está fluyendo o no. Entonces voy a utilizar la segunda ecuación, en la que defino que voy a reemplazar pues el área equivalente a compresión, que definimos que era igual a base por A, y reemplazando A pues es igual a base por perdón, espérenme, denme un momento. Bueno, tenía a medios. Base por A, y A lo calculamos como A sub S sobre 0.85 por B por esfuerzo en el acero sobre F'C, que esta fue la ecuación que obtuvimos con equilibrio horizontal. Le vemos a esta ecuación la ecuación 1. Así que aquí solamente reemplacé la ecuación 1. Denme un momento más. En este momento, digamos que tenemos la mayor parte de las expresiones para calcular la resistencia de la sección, ya sea utilizando la dime. ¿No sería la ecuación A en vez de la ecuación 1? O sea, creo que la misma ecuación la llama diferente. Discúlpame, sí, es la ecuación A. No he llamado otra ecuación A, ¿verdad? En este. No. Entonces reemplazo la ecuación A. Tenemos todos los datos para calcular ese momento nominal, que es la máxima resistencia, ya sea utilizando la compresión o la tensión. Sin embargo, sigue existiendo un problema. Y es que en cualquiera de las dos, pues, aparece el esfuerzo en el acero. Y como les dije, el esfuerzo en el acero tiene dos posibilidades. O que sea igual al esfuerzo de fluencia, o que sea menor al esfuerzo de fluencia, y se calcule con la ley de Hooke. Esas posibilidades tienen que ver con el tipo de falla. Entonces necesitamos determinar cómo está fallando la sección para poder, pues, concluir el valor de ese esfuerzo en el acero. ¿Está claro hasta ahí cómo vamos a calcular la capacidad? O sea, ya está todo, lo único que me hace falta es definir el esfuerzo en el acero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un nuevo concepto que se denomina condición balanceada. Conociendo la condición balanceada, yo puedo determinar cómo falla una sección de concreto reforzado. ¿Qué es la condición balanceada? Se define como la condición en la cual el acero de refuerzo comienza a fluir. ¿Y qué es que comienza a fluir? Que la deformación en el acero es como
¿Cómo es la deformación en el acero? Para que él fluya. Es mayor a la deformación yield. Para que él fluya es que entra a la zona de fluencia. Simultáneamente, cuando el concreto llega a su deformación última. Esa es la condición balanceada. Entonces, volvamos a las curvas de capacidad de ambos materiales. Concreto y acero de refuerzo. Muy bien. Entonces, tiene que ocurrir simultáneamente. El acero comienza a fluir, está en este punto. Entonces, la deformación en el acero es exactamente igual a la deformación yield. Estamos ahí. Simultáneamente, cuando el concreto falla. ¿Cuándo falla el concreto? Cuando él llega a su deformación última. Deformación en el concreto igual a la deformación última igual a 0.003. Esto tiene que ocurrir simultáneamente. Cuando ocurre simultáneamente, estamos ante la condición balanceada. ¿Está claro el concepto de condición balanceada? Esa es la condición, y así que esta condición balanceada me interesa saber que para una sección de concreto reforzado existe una única cantidad de acero que garantiza la condición balanceada. A esa cantidad de acero se le denomina como área de acero balanceada, a su SB, y si estamos con una sección rectangular, también podemos hablar de una cuantía de acero balanceada. Que sería Rho sub B. Muy bien, entonces miremos cómo sería la falla de una sección que tiene una cuantía de acero balanceada. Entonces, falla o resistencia máxima, mejor no falla, resistencia máxima de una sección con área de acero balanceada. A todos los términos le voy a colocar ahora a su S
con el índice B porque estoy en la condición balanceada. Iniciemos con el diagrama de deformaciones. Entender el diagrama de deformaciones en todos estos instantes de falla es clave para comprender cómo está trabajando la sección. Ubico eje neutro, diagrama de deformaciones, deformación a nivel del acero, deformación del concreto. La deformación en el concreto, instante de falla balanceada. El concreto siempre es el que falla cuando su deformación llega a 0.003. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo es la deformación en el acero en el instante de falla balanceada? Exactamente igual a la deformación yield. ¿Listo? Esa es la condición de falla balanceada. Con esa condición de falla, estoy en el instante de falla, entonces miremos el diagrama de Whitney. Ya sabemos que estamos en comportamiento inelástico. Entonces voy a presentar el diagrama de Whitney para la condición balanceada. El esfuerzo en el concreto, con el diagrama de Whitney, siempre va a ser constante, igual a 0.85 F'C. Siempre. Como estoy en un instante de falla balanceada, esta altura del diagrama de Whitney le voy a llamar A sub B. Proyecto A sub B. Y tengo mi área equivalente balanceada. Área equivalente balanceada. Muy bien. Del lado del esfuerzo, si la deformación en el acero es igual a la deformación yield, ¿cuánto es el esfuerzo en el acero? ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto da el esfuerzo en el acero si estamos con la deformación yield? Al esfuerzo de fluencia. Igual al esfuerzo de fluencia. Muy bien, así que todo esto ya lo hicimos anteriormente. Con este volumen de esfuerzos constantes, calculo la compresión a nivel del acero, calculo la tensión. Tengo un brazo que es igual a Z, va a estar en función de la profundidad efectiva y de la altura equivalente del diagrama de Whitney balanceado entre 2. La profundidad efectiva no cambia, es D. ¿Listo? D. Entonces, Z es igual a D menos el área, la altura, perdón, balanceada entre 2. ¿Me están escuchando? ¿Tuve un bajón de energía? Sí, bro. Listo. Muy bien. Dios. Muy bien, compresión y tensión. Ay, tensión. Si quiero calcular la compresión de esta sección, sería igual a 0.85 F'C por
el área balanceada equivalente del diagrama de Wigner, y si es la tensión sería el área de acero balanceado por el esfuerzo de fluencia. Muy bien, así que repito lo que anteriormente establecimos: compresión igual a tensión. Voy a colocarlo abajo para no quedarme ahí tan estrecha. Recuerden que estamos haciendo todo esto para calcular un momento nominal, una resistencia de la condición balanceada. Y ahora sí, cuando hago sumatoria de fuerzas en X, igual que el caso anterior, compresión igual a tensión, la compresión es igual a 0.85 F'C por el área balanceada, que el área balanceada es altura balanceada por B, igual a la tensión, que sería área de acero balanceado por el esfuerzo de fluencia. De ahí entonces mi profundidad del diagrama equivalente de Wigner balanceado es igual a área de acero balanceada sobre 0.85 por B y por el esfuerzo de fluencia sobre la resistencia a la compresión del concreto. Muy bien. Esa sería la altura equivalente del diagrama de Whitney. Recordemos que esa altura equivalente a sub B también se había dicho que era igual a beta sub I, que era un coeficiente que dependía de la resistencia a la compresión del concreto, por la profundidad del diagrama equivalente de Whitney. Como estamos en condiciones balanceadas, entonces de C sub B, no he ubicado C sub B por acá, lo voy a indicar. C sub B sería la profundidad, perdón, la posición del eje neutro para condiciones balanceadas. Un momento. Muy bien, entonces vamos ahora a utilizar un concepto que no sé en qué clase lo mencioné, pero era el de compatibilidad de deformaciones, creo que les dije. Compatibilidad de deformaciones. Creo que lo presenté cuando vimos los tipos de falla. Entonces, esta es mi sección transversal y indiquemos cómo sería la falla en condiciones balanceadas. La deformación en el concreto igual a la deformación última 0.003. ¿Listo? La deformación en el acero igual a la deformación yield, que si tenemos un acero grado 60, vimos que esa deformación yield era igual al esfuerzo en el acero sobre el módulo de elasticidad del acero y daba 0.021. Un momento. .021. Entonces es conocida. ¿Qué más sabemos de este diagrama? Esta sería la altura C, es decir, donde está el eje neutro. C sub B, porque estoy en condiciones balanceadas, y la profundidad efectiva
respecto a la posición del acero, que es D. Por compatibilidad de deformaciones, yo puedo decir entonces que la deformación última es proporcional a la posición del eje neutro ACB. Este triángulo pequeñito es proporcional a el triángulo que está opuesto, que sería la deformación Gill proporcional a D menos C sub B. De esa expresión se puede demostrar entonces que C sub B es igual a la deformación última sobre la deformación Gill más la deformación última por D. ¿Listo? Esto es compatibilidad de deformaciones. Como ustedes lo quieran ver, como estén viendo la semejanza, pero tenemos que llegar al mismo resultado. C sub B. Entonces, conociendo la altura, conociendo la posición del eje neutro de esta anterior expresión, bueno, aquí no reemplacé más, vamos a seguir reemplazando un poco más. A sub B sería beta sub I, ay, por Dios. A sub B sería beta sub I por C sub B es igual a sub S balanceado sobre 0.85 por B por FY sobre F'C. Entonces, beta sub I lo puedo calcular. Traigo de nuevo las condiciones que les había dado, en alguna parte estaban, aquí están. Beta sub I se calcula esfuerzo de fluencia del acero se tiene que conocer porque es una calidad del acero. Si el acero es grado 60, pues ya sabemos que ese esfuerzo es de 60.000 psi o 60 ksi, 420 megapascales. La resistencia del concreto la conocemos. El ancho de la sección obviamente se conoce, o sea que mi única incógnita es el área de acero balanceado y la despejo de esa ecuación. El área de acero balanceado sería igual, organicémosla bien bonito, 0.85 F'C sobre el esfuerzo de fluencia por beta sub I por C sub B, pero C sub B, recordemos, ya se calculó en función de las deformaciones en el concreto y en el acero, deformación última del concreto sobre deformación Gill más la deformación última por D, y eso es todo, ¿no? Listo. Ay, me faltó B. Por D, B que está abajo dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Esta sería la cuantía de acero balanceada. Se puede calcular para cualquier sección. Está en función de las propiedades de los materiales, concreto y acero, y del tamaño de la sección transversal en función de B por D, que la sección se debe conocer. Entonces, una vez usted tenga esta sección de tamaño B por H, calcula D, que ya vimos cómo se calculaba D, con recubrimiento, el estribo, todo lo que ya conocemos, calcula D,
Conoce F'C y conoce el esfuerzo de fluencia, así que esa sección tiene una cuantía de acero balanceada definida. ¿Listo? Todas las secciones tienen una cuantía de acero balanceada. ¿Qué le indica esa cuantía de acero balanceada? Que va a ser la cantidad de acero necesaria para que el concreto falle simultáneamente cuando el acero inicia la fluencia. Entonces, área de acero balanceada. Como estamos hablando de secciones rectangulares y ya habíamos hecho la introducción a lo que era la cuantía de acero balanceada, B por D sería igual al área de acero balanceada entre B por D, que es el área efectiva. O sea que esta expresión anterior la divido entre B por D y con eso se me cancela este segundo término, B por D. ¿Listo? Se cancela y me queda que el ρ balanceado, ¿por qué le puse BD? El ρ B nada más. El ρ balanceado es igual a 0.85 F'C sobre esfuerzo de fluencia por beta sub i por la deformación última del concreto sobre la deformación yield más la deformación última del concreto. Y esta solamente la podemos utilizar en secciones rectangulares. ¿Listo? Cualquiera de las dos se pueden utilizar, tenemos que llegar a la misma condición. Entonces esta es cuantía balanceada. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Miremos la cuantía de acero balanceada para un concreto que utilizamos bastante. Concreto de 21 megapascales, un acero de fluencia grado 60, o sea de 420 megapascales. Como el concreto es de 21 megapascales, inmediatamente beta sub i es igual a 0.85. Reemplacemos entonces en la expresión. Me queda que el ρ balanceado sería igual a 0.85, no me interesan las unidades porque se cancelan, por F'C, que es 21 sobre 420, que es el acero de fluencia, por 0.85, que es beta sub i, por la deformación última en el acero, siempre 0.003, sobre la deformación de fluencia, como tenemos que este acero tiene un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, ya habíamos visto que la deformación de fluencia era esfuerzo de fluencia sobre módulo de elasticidad y me daba 0.021. Entonces sobre 0.021 más 0.003 y ya. ¿Cuánto da esa cuantía de acero balanceada? Hay que me ayude porque no tengo la calculadora acá. ¿Nadie?
21.25 por 10 a la menos 3. Ok, entonces dejémosla como 0.02125. ¿Listo? Esa cuantía de acero es como un porcentaje en realidad. ¿Listo? Es un porcentaje del área efectiva de una sección de concreto. Entonces, con esa cuantía, que esto es como un porcentaje, si usted tiene una sección con ese material y entonces dice la sección que voy a diseñar es de 40 por 60 centímetros y la profundidad efectiva es más o menos de 54 centímetros. Entonces, el área de acero balanceada de esa sección es igual a la cuantía de acero por B y por D, simplemente utilizando la expresión de cuantía de acero. Multiplico por B por D. 0.02125 por B, que son 40 centímetros, y por D, que serían 54. ¿Cuánto me daría? 45.9. 45.9 centímetros cuadrados. Esa sería la cuantía de acero para esta sección transversal que me garantiza una condición de falla balanceada. ¿Eso lo entendemos? ¿Está claro para todos? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante de esta cuantía de acero balanceada? Que conociendo la cuantía de acero balanceada, yo puedo determinar cómo falla mi sección. Entonces, conociendo la cuantía balanceada, se determina el tipo de falla. Y se haría de la siguiente manera. Conceptualmente, con la cuantía de acero balanceada. Si tenemos que el área de acero que se le está colocando a la sección es igual al área de acero balanceada, o lo que es lo mismo, la cuantía de acero igual a la cuantía de acero balanceada, tenemos una falla en condición balanceada. Llamémosla falla balanceada. Acero y concreto fallan simultáneamente. Por el contrario, si tengo una cuantía de acero menor a la cuantía de acero balanceada, es decir que una cuantía de acero no, un área de acero balanceada menor al área de acero balanceada, o en términos de cuantía o de densidad de acero, es menor también que la cuantía balanceada. ¿Recuerdan cómo era los dos tipos de fallas que vimos, tensión y compresión? ¿Qué tipo de falla tenía menos acero? Tracción. Sí, la tracción. Entonces, en este caso tendríamos una falla por tracción. Tenemos poco acero. ¿Listo? En cambio, si llenamos esa sección de mucho acero, le colocamos una cuantía de acero mayor o un área de acero mayor al área de acero balanceada, tenemos una falla por compresión. Muy bien. Esa sería la forma entonces de determinar
el tipo de falla en términos de cantidad de acero. También lo podemos hacer por compatibilidad de formaciones y en realidad se recomienda que se maneje el tipo de falla con compatibilidad. Entonces, con compatibilidad de formaciones, un esquema que yo inicié en una de las clases, tendría la siguiente condición. Independientemente de dónde inicie la falla, ya sabemos que el concreto es el que falla siempre. Más o menos así. Aquí voy a graficar la falla balanceada tal que la deformación en el concreto es igual a la deformación última 0.003 y la deformación en el acero es igual a la deformación yield. Entonces esta es una falla balanceada. Falla balanceada. Si el concreto falla con una deformación de 0.003 y la deformación en el acero es mayor que la deformación yield, estaría con una falla. ¿Cómo es esta falla? Si la deformación en el acero es mayor que la deformación yield, ¿qué falla es? Tracción, profe. Falla por tracción. Miren también cómo está el eje neutro. El eje neutro en la falla por tracción está más arriba de la condición balanceada. Muy bien, y si tengo un tipo de falla en el cual la deformación en el acero es menor que la deformación yield, indica que el acero no alcanzó a fluir y el concreto falló y tendría una falla, ¿cómo se llama? Deformación en el acero menor que la deformación yield. ¿Cómo es esta falla? Por compresión. Y el eje neutro se desplaza hacia abajo. ¿Listo? Ese sería el caso de compatibilidad de deformaciones. Muy bien. Esto es lo que manejamos como en la teoría y como lo podemos pues entender y así pues se explica. Sin embargo, la NSR10 es un poco más estricta para definir esa condición balanceada. Entonces, la NSR10 me presenta la condición balanceada en el C32. Condición balanceada. En ese numeral indica que en términos de deformación, si la deformación en el acero es menor o igual a 0.002, le quita el 1, lo redondea en 0.002, tenemos una falla por compresión. Obviamente el acero no está fluyendo, está menor a la deformación yield. Entonces la define como una sección controlada por compresión. Si la deformación en el acero
si la deformación en el acero es mayor o igual a 0.005. Estaríamos en una sección controlada por tracción. Y si la deformación es mayor a 0.002, pero la deformación en el acero, pero menor a 0.005, estamos en una zona de transición. ¿De dónde saca estos valores o estos límites la NSR10? Pues simplemente de la curva constitutiva del acero de refuerzo. Entonces, fija como punto de control la deformación Yield para un acero grado 60, pues porque es el acero que se debe utilizar en secciones de concreto reforzado. Entonces, acero grado 60. Tenemos que la deformación Yield es 0.002. Recordemos que el final de la zona de transición les había dicho que era más o menos, ¿cuánto les dije? ¿5 veces? Sí, Listo, entonces es una pues aproximación, pero se maneja más o menos 0.01, equivalente a 5 veces la deformación Yield. O sea que el límite que toma la NSR10 estaría justo en la mitad de esta zona de fluencia con un valor de 0.005. Muy bien, con esos valores de las deformaciones, entonces fija esas tres zonas. Fija esas tres zonas. Zona controlada por la compresión, zona de transición y zona controlada por la tracción. Entonces vamos a colocarle simplemente unos índices. Zona controlada por compresión, zona controlada por tracción y zona de transición. Entonces, zona controlada por la compresión, la primera parte, zona controlada por la tracción después de una deformación de 0.005, o sea que está condicionando la NSR10 que el acero tenga un campo amplio de acción para fluir. Si él no, o sea, no podemos decir que la falla es por tracción, inmediatamente está aquí, ¿listo? O sea, realmente puede ser también una falla explosiva porque el acero no ha fluido del todo. Entonces lo que hace la norma, cualquier código de diseño, simplemente puede limitar, ser un poco más exigente con ese límite de la falla por tracción. Y en esta parte, entre 0.002 y 0.005, tenemos una zona de transición. ¿Listo? Así que tenemos que estar pendientes o determinar cómo está fallando la sección transversal en función de las deformaciones, la deformación en el acero. O sea que esta parte de compatibilidad de deformaciones es clave para poder pues llegar a esa conclusión. Muy bien, entonces con esta información podemos ya finalmente determinar cuál sería la resistencia nominal de una sección.
vamos a colocar que vamos a asumir, asumiendo falla por tracción. Entonces, si tenemos falla por tracción, ya sabemos la deformación yield es mayor a 0. La deformación yield, no, la deformación en el acero es mayor a 0.005 según las condiciones de la norma. 0.005. Por lo tanto, el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo de fluencia. Y volviendo a la condición en la que estaba calculando la cuantía, ¿cuál era? Creo que esta, no, aquí. Volviendo a mi condición en la que estaba calculando la cantidad de acero con el diagrama de Whitney, aquí ven que se congeló la imagen. Tendría entonces que el momento nominal es igual a la compresión por el brazo o a la tensión por el brazo. Voy a retomar la ecuación que habíamos definido anteriormente. Y yéndonos por la tensión, tendría que ese momento nominal es igual a la tensión por el brazo. Y la tensión es el área de acero que tiene la sección transversal. No coloqué acá dibujo de la sección. El área de acero que tiene la sección, voy a dibujar la sección al lado. De tamaño B por H con una área de acero definida a su S a una distancia D. Muy bien, esa es mi sección a la que le voy a calcular la capacidad. Entonces sería el área de acero que tiene por el brazo, por el esfuerzo en el acero, que como ya dije que estoy asumiendo falla por tracción, sería igual al esfuerzo de fluencia. Coloquémoslo en otro color, por el esfuerzo de fluencia, y por el brazo, que el brazo es igual a D menos A medios. Pero de aquí pues conozco área de acero, esto ya es conocido, D es conocida, la podemos determinar. Recordemos que D es la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro del acero longitudinal entre 2. Entonces es conocido. Me falta A, pero A lo habíamos calculado con el principio de equilibrio horizontal, tensión igual, compresión igual a tensión, en donde se demostró que A es igual a ya me olvidé, no, a área de acero sobre 0.85 por el esfuerzo a compresión del concreto sobre el esfuerzo en el acero, que estamos diciendo es igual al esfuerzo de fluencia. Si no nos acordamos, esto es que ya lo he hecho varias veces y ya. Por aquí. Ay, se dañó. Listo, esta expresión que anteriormente ya habíamos definido para el diagrama
Simplemente que ahora, asumiendo falla por tracción, pues puedo reemplazar en el esfuerzo del acero el valor del esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces con eso calculo A y conociendo A voy y la reemplazo en la ecuación y el momento nominal finalmente me queda como área de acero por el esfuerzo de fluencia por D menos A medios, y A medios es A su S sobre 2 veces punto 85. Aquí me falta B, ¿verdad? Sí, aquí me falta B. Punto 85 por B por F'C sobre Fy. ¿Listo? 2 por punto 85, esa es la fórmula que a ustedes les gusta. Esto creo que da punto 59. ¿Sí? ¿O es punto 59 arriba? 0,59 arriba, pues. Listo, entonces todo esto es 0,59. Profe, ¿Sí? ahí no sería FY arriba y FC abajo. Sí, profe, iría Sí. área de acero por el esfuerzo de fluencia sobre 0,85 de F sub C por B. Listo, entonces aquí es por Fy sobre F'C. Así. Por Fy sobre F'C. Ahora ya está correcto, ¿verdad? Sí. Menos A su S. Listo. Y esto se puede simplificar a punto 59. Entonces, momento nominal igual a área 0 por el esfuerzo de fluencia por D menos punto 59 A su S sobre B por Fy sobre F'C. Y esta sería la forma de calcular la capacidad si hay falla por tracción. Y si es falla por compresión, ¿qué cambia? ¿Qué cambia esa expresión si es la falla por compresión? ¿Qué pasa con la falla por compresión? ¿Cómo es la deformación en el acero? Pues no sería FY, sería menor. Listo. Creo que es menor. Es menor a la deformación de fluencia, por lo tanto aplico la ley de Hooke y el esfuerzo en el acero es igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación en el acero. Listo, estaría en la zona elástica. Y mi momento nominal me quedaría igual al área de acero por el esfuerzo en el acero, que lo calcularía de esta manera, por D menos punto 59, esto no cambia, por A su S sobre B, por el esfuerzo en el acero sobre F'C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No cambia, o sea, solamente cambia el valor del esfuerzo en el acero, ya que el acero no estaría fluyendo en esta falla, sino que estaría en su zona elástica. Sí está bien la expresión, ¿verdad? Punto 85, 2 por punto 85, sí. Muy bien. ¿Está claro entonces? ¿Preguntas? Hasta ahí, claro. Hasta ahí claro. Ahora viene el ejercicio. Déjenme ver un momento.
Iba a iniciar el ejercicio, pero prefiero que ustedes estudien al menos esta parte para mañana comenzar ya con números. Sin embargo, voy a cambiar un poco el ejercicio básico que normalmente se da en esta unidad y que yo sé que todos dicen siempre, se explica la misma viga simplemente apoyada. Entonces vamos a variarlo un poco, pero necesito de la ayuda de ustedes para la clase de mañana, sobre todo para que avancen con el análisis estructural de este nuevo modelo de viga. Vamos a hacer un ejercicio analizando una viga que va a ser estáticamente indeterminada. Le vamos a colocar apoyos, perdón. La vamos a empotrar a una pared o a una columna. Esta columna, bueno, por ahora no voy a colocarle, no voy a verificar nada de adherencia. No voy a verificar adherencia, entonces no voy a dar dimensiones de la pared, simplemente ella está empotrada en una pared o en una columna y por acá le voy a colocar solo un apoyo fijo. Y vamos a dejarle un voladizo de, a ver, vamos a dejarle 2 metros de voladizo. Muy bien, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Que a veces en este curso ustedes asumen, y no debe ser así, que entonces todo tiene que ser estáticamente determinado, todos los momentos tienen que salir pues con una formulita y ya, y no es así, o sea, tienen que aprender a unir las materias. Este es un curso que su requisito es el análisis estructural, así que el análisis estructural se tiene que utilizar. No es que simplemente me aprendo la teoría del concreto reforzado, pero no soluciono ninguna viga. Y si me colocan una viga estáticamente determinada, no puedo hacer nada. No puede ser la justificación para nadie. ¿Listo? Y ustedes ya vieron análisis estructural, así que tienen la metodología para resolver cualquier viga que les coloquen. Esta viga es estáticamente indeterminada. Ese empotramiento que tiene en el primer apoyo ya la hace estáticamente indeterminada. Entonces, pues vamos a analizarla como tal, colocándole una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. Por ahora no voy a colocar nada de esa carga, ya les diré en el ejercicio de mañana qué carga vamos a utilizar dependiendo de lo que vayamos a calcular. Pero con esa geometría podríamos calcular o elaborar o obtener varias información del análisis. Le vamos a colocar una sección, vamos a ver un poquito grande, tiene 6 metros. Vamos a dejarla de 40 centímetros de ancho por 55 centímetros de altura. Como vamos a analizar comportamiento, entonces le voy a colocar acero. Denme un momento, verifico esa cantidad de acero para que no nos vaya a dar una cosa muy loca. Vamos a colocarle 6 barras número 6. Número 6, no, 6 barras número 5. A esa sección
va a ser de un concreto de 21 megapascales, va a ser de un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. Le vamos a colocar un recubrimiento de 4 centímetros. Vamos a colocarle estribos número 3. Muy bien. Listo. Entonces la sección está definida con tamaño y cuantía de acero determinada. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a analizar o realizar un estudio, un análisis de su comportamiento. Realizar el análisis del comportamiento de la sección crítica. ¿Cuál será la sección crítica? ¿Cuál es la sección crítica? El momento máximo. ¿Dónde está el momento máximo? Muy bien. No les voy a dar carga W, porque eso la vamos a obtener más adelante, dependiendo de lo que vayamos a analizar. Pero entonces les voy a pedir lo siguiente. Recuerden del análisis estructural el comportamiento lineal y elástico. Principio de comportamiento, sobre todo lineal y elástico. ¿Qué me garantizaba ese comportamiento en el análisis? Que todo lo que yo calcule para una carga es proporcional si la carga se amplifica o se disminuye. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga unitaria, me va a dar un desplazamiento delta 1. Si luego le coloco una carga igual a 30, por ejemplo, lo que sea, kilonewton, tonelada, lo que sea, me va a dar un desplazamiento de 30 veces delta 1. ¿Listo? Entonces, yo no les estoy dando valores de carga. No es ninguna carga. Puede que sea mayor o menor que la unidad. Digamos, es una carga W. Así que el comportamiento es lineal y se conserva esa proporcionalidad. Así que todo lo podemos calcular y es mucho más fácil en realidad hacerlo para una carga unitaria. De modo que si la carga al final es 50, pues los resultados los multiplicamos por 50. Si la carga es 80, los multiplicamos por 80. No hay que estar volviendo y volviendo y volviendo a hacer cálculos, no, sino que lo que usted calcule para un modelo con una carga unitaria lo utilizamos en el desarrollo de todo el ejercicio, siempre que se utilice pues obviamente la misma viga con las mismas dimensiones. Entonces les pido para la próxima clase analizar y espero que no me utilicen programa. Entonces, esta es una viga fácil de solucionar con métodos para vigas estáticamente indeterminadas. Entonces, aspiro que utilicen el método que por simplicidad es el más práctico y que da una sola incógnita. Se despeja esa incógnita y el resto ya sale pues por la teoría del mismo método. Tengo una luz de 6 metros, 2 metros por aquí y le vamos a colocar una carga unitaria. Pueden hablar de 1 kilonewton por metro, 1 tonelada por metro, lo que quieran. Es unitaria, entonces da lo mismo. ¿Listo? ¿Qué método utilizarían? ¿Se olvidaron ya del análisis? Pendiente de formación. Pendiente de formación es el más fácil y solamente sale una incógnita si usted sabe cómo analizarlo. Si se quiere complicar, pues le salen como 4 incógnitas si quiere, pero se puede solucionar con una sola incógnita.
Entonces el método pendiente de deformación, recuerden, planteamos una deformación de la viga positiva con un ángulo, ángulo A, ángulo B. El voladizo no lo voy a meter en las cuentas porque el voladizo siempre es estáticamente determinado y lo único que aporta es un momento de empotramiento. Los que vieron conmigo lo ven como momento de empotramiento, los que vieron con el ingeniero José Darío lo pasan a momento externo, al final nos tiene que dar lo mismo. Tenemos que llegar exactamente al mismo diagrama de cortante, diagrama de momento. Entonces, analizándolo de esta forma, pues rápidamente, como el apoyo A está empotrado, pues este giro se hace 0. Y mi única incógnita es el giro en B. ¿Listo? Así que solamente hay una incógnita y por lo tanto solo se requiere una ecuación que puedes plantear. Las ecuaciones que se plantean de equilibrio son sumatoria de momentos en el nudo A, sumatoria de momentos en el nudo B. Las ecuaciones para el nudo A no sirven, o no sirven pues porque aparecen dos incógnitas y para qué le vamos a subir incógnitas. Porque aparecería que como tengo un apoyo empotrado hay un momento de reacción en A que sería igual al momento interno MAB. Momento interno MAB. MAB y por acá está el momento interno MBA. Entonces esta no se utiliza, pero sí se utiliza el equilibrio en B, en el que tendría momento externo. Recuerden que el equilibrio es sumatoria de momentos externos iguales a sumatoria de momentos internos más momentos de empotramiento. Para el nudo B no tengo momento externo, no le estoy colocando ningún momento externo. 0 es igual al momento interno, que sería MBA, más el momento de empotramiento, que tendría un momento de empotramiento de B hasta A, que hay que calcularlo para esta longitud de 6 metros, más o menos un momento de empotramiento. Este da en este sentido y este da en este sentido, como ustedes lo quieran tomar. Yo siempre me voy por antihorario positivo. Entonces, bueno, voy a colocarle momento de empotramiento para que ustedes no coloquen los signos, sino como lo vieron en análisis estructural. Solamente más momento de empotramiento en el nudo B, el total. Momento de empotramiento en el nudo B. Reemplazamos el momento interno BA con las ecuaciones de pendiente de deformación E por I sobre L, donde L es 6 metros, por 2 veces el giro en A, más 4 veces el giro en B, y más momento de empotramiento en B. El giro en A es igual a 0, así que aquí sale mi única incógnita porque el momento de empotramiento es conocido, y despejamos teta B. Conociendo teta B, calculo el momento MAB interno y calculo el momento MBA. Necesito diagrama de cortante que va a tener esta forma. Les coloco al menos la forma y no estoy viendo ninguna aplicación. Diagrama de cortante y diagrama de momento para mañana. Todos esos valores están dados para una carga unitaria. Por aquí tengo un momento máximo, se me va a generar un momento máximo positivo. Aquí tengo un momento negativo porque es un apoyo empotrado. Entonces este diagrama tiene esta forma. Y esos dos diagramas los necesito para mañana. ¿Vale? Para poder con esa información pues calcular o realizar todo el proceso del análisis de esta sección de concreto reforzado.
¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, señora. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Buenas tardes, Ingrid.